conmigo, mujeres de fe. Muchas personas menosprecian a las mujeres, pero dentro de estas mujeres de fe vimos cómo la mano del Señor no se limitó porque era mujer, sino que las usó grandemente. Y hoy quiero cerrar esta serie Mujeres de Fe con una mujer que era una jovencita. Algunos creen que entre unos 14 y 17 años, realmente una niña. Y la vida de esta jovencita tiene que ser un ejemplo para nosotros, como el resto de las enseñanzas que hemos compartido. Así que, presentes y amigos que nos están viendo, creo que esta enseñanza tiene que ser un ejemplo. Una jovencita de 17 años aproximadamente estaba pensando en casarse, tenía planes, tenía sueños, estaba pensando cómo iba a ser su boda, estaba pensando en que a la hora de danzar, cómo iba a correr, cómo iba a gritar. Estaba pensando cuál iba a ser la comida que iban a dar en la boda. Se preguntaba si iba a durar 8 días o iba a durar 15 días. Tenía muchas ilusiones en su corazón. Una boda preciosa, los invitados, qué le irían a traer de regalos, dónde iba a acomodar los regalos. Pensaba qué sería amanecer con el amor de su vida que era José. Y mientras ella planeaba la fiesta, y mientras ella hacía la lista de invitados, este sí, este no, este sí, este sí, este no, y a fin de cuentas dijo, mejor invitemos a todos para no hacer excepción. Y mientras ella organizaba, sorpresa, en una tarde, en un momento, tiene una visita inesperada. No era José, no era su suegra, no era nadie de la familia, era un ser diferente que jamás había visto. Y ese ser diferente traía un mensaje especial. Ese mensaje especial no tenía que ver con la boda, ni con los preparativos, ni con la fiesta, ni dónde iba a vivir. Ese mensaje especial tenía un propósito que iba a cambiar su vida. Y María, un ejemplo a seguir. Hoy te quiero hablar de María. Y quiero comenzar diciéndote que María escuchó el mensaje y fue obediente. Una jovencita que posiblemente había leído la Torá, una jovencita que sabía que algún día iba a llegar el Mesías y que el Mesías iba a cambiar la mente, la vida y el corazón de ese pueblo necesitado, un pueblo que vivía sometido bajo la esclavitud del Imperio Romano, un pueblo que tenía que pagar tributo, un pueblo que no era libre, un pueblo que era esclavo, pero ella tenía grabado en su corazón que un ser especial vendría a su pueblo a traer libertad. Y esas palabras las tenía muy presentes siempre en su vida y en su corazón. Y vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 30, la visita inesperada de un personaje que le viene a romper pensamientos y esquemas a la vida de María. Y dice en el versículo 30 del capítulo 1 de Lucas: entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ella iba en el invitado 250. Ella iba en que iba a danzar como 5 veces o 10 veces. Y de repente, entre sus pensamientos, sus invitados, la fiesta, la organización, resulta que un tipo
que no era de este mundo. Se aparece y le dice que tiene Dios un propósito con ella. El propósito está bien, pero a veces no nos hemos puesto a pensar en algo que le dijo. Nacerá en tu vientre un nuevo ser que será el Hijo de Dios. Y te quiero compartir esta primera parte. María escuchó el llamado y fue obediente. Muchos cuando leemos esta historia decimos, qué bonita historia. Lo que implicaba oír y obedecer, implicaba dejar muchas cosas. La primera cosa era cómo le iba a comentar a su futuro esposo, a su papá, a su mamá, a sus suegros, a los vecinos, que sin tener relaciones sexuales estaba embarazada. ¿Cómo le iba a comentar a su novio José que había recibido la visita de un ser celestial y que ese ser celestial le había dicho que era elegida por Dios? ¿Cómo iba a justificar delante de sus padres la afrenta? En esa época, cuando una mujer había caído en fornicación, era señalada la mujer, era señalada la familia y era señalada toda la parentela. Es la familia de aquella mujerzuela que tuvo a bien dañarlos por dar su mal paso. El obedecer a Dios, el seguir el propósito que Dios tenía con esta mujer, implicaba habladurías, señalamientos, reproche, y no contemplaba algo, el abandono de su propio novio. No contemplaba algo que también estaba en riesgo su propia vida. Era una época donde una infidelidad, ¿sabes cómo se pagaba? Se pagaba con la propia vida. Si una novia o una esposa, la gente se enteraba de que había tenido que ver con el compadre y con el novio, la única solución para pagar la afrenta era morir apedreado. Cuando nosotros leímos esto, solamente decimos, ay, qué bonito, fue elegida. Sí, qué bonito, fue elegida. Pero número uno, le rompió los esquemas a esta chica. Su fiesta, ya no hubo fiesta. La danza, ya no hubo danza. Regalos, ni uno siquiera. El novio se le estaba rajando, se le echó a correr. Los padres, ¿cómo crees que la han de haber visto? Como la deshonra de la familia. Como diciendo, qué mal hicimos nosotros si te educamos, si te llevábamos al templo, si te dimos buenos principios. Posiblemente el papá decía, pero ¿a quién salió esta? ¿A quién salió esta que nos dejó en mal? ¿Por qué nos hiciste? La Biblia no da detalle, pero no dudo que varias veces el papá y la mamá la sentaron y le leyeron la cartilla. Y le han de haber dicho, pero ¿por qué lo hiciste, María? Es que el Señor vino. ¿Por qué, María? Y sabe, en esta parte del versículo 30 al versículo 38, podemos encontrar que escuchó la voz, tuvo fe, fue obediente y fue valiente. No le importó lo que dijera la gente, sus padres, su familia y aún José. No le importó. Y en el versículo 38, fíjate lo que dice. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No le dijo, Señor, espérate, deja que haya la boda, que me traigan la licuadora, la lavadora, la estufa, el horno, que me den una siembra para dar el primer pago de mi terreno y ya después vemos lo que sigue. Sino que dijo, sí, Señor, si Dios ya me vio y voy a ser un instrumento para que mi cuerpo, mi vientre, sirva para que nazca el Hijo de Dios, adelante.
Diga, mujer valiente, mujer de fe, mujer que no pospuso el propósito. En una ocasión se acercaba una persona y me decía: pastor, ¿usted cree que sea María, la madre de Jesús, un ejemplo? Y yo le digo: sí. Fe, obediencia y fidelidad. No le importó lo que la gente dijera, lo que le importó era lo que Dios decía de ella, que había sido bienaventurada. Siguiente, por favor. Esta parte me gusta mucho. Estábamos en otra casa y me decía esa persona: ¿usted cree que María sea un ejemplo? Porque ustedes casi no hablan de María. Y yo le dije: María es un ejemplo a seguir. Sin embargo, muchas veces no lo vemos como tal, pero hoy y en esa ocasión yo les compartía algunos puntos. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 46 vamos a encontrar una verdad, porque es un ejemplo, porque fue obediente, porque fue valiente. Pero este punto del versículo 46 es algo muy importante, que la misma María reconoció. ¿Ya está conmigo? Ok, vamos a leerlo. Fíjese lo que dice. Ayúdeme. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta escena nos habla que después de que se presentó, María fue a visitar a Elizabeth, su prima, y en esa visita sucede que el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de María. Y yo quiero decirte que cuando tú le dices sí a Dios, el Espíritu Santo se mueve contigo. Pero cuando tú le dices no, el Espíritu Santo te dice: no hay problema. María le dijo sí a Dios y el Espíritu Santo obraba. ¿Y sabes qué sucedió? Que en esta visita, mientras ella llegaba: hola prima, buenos días, buenas tardes, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, se mueve. Y Elizabeth sabe que hay algo especial en la vida de esta mujer. Y ese algo especial que podemos decir que era la presencia del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirte que hay una revelación muy importante. María reconoce que Jehová de los ejércitos, y si lo vemos de manera más profunda, que Jesús es su Señor y su Salvador. No dice otra cosa. Fíjese, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. María lo que nos está enseñando es: dale gracias a Dios, bendice a Dios. Y luego dice el 47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, María reconoce que tiene un Dios. Diga conmigo: María reconoce que tiene un Dios y que tiene un Salvador. Ella nos está diciendo eso. María, a través de la palabra de Dios, está reconociendo que tiene un Dios maravilloso. Y no solamente que tiene un Dios, que tiene un Salvador. ¿Cuántos lo habían visto de esa manera? Hay una imagen donde ella comprendía el propósito. Ella comprendía que su Dios no se limitaba a estar en una sinagoga. Ella comprendía que su Dios no se limitaba a estar solamente en el templo. Ella comprendía y ella pasó al siguiente nivel, a donde ella estaba, a donde ella fuera. El Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, estaba con ella. Por eso el Espíritu Santo le reveló y le dijo: María, tú tienes un Dios y tú tienes un Salvador. Y hoy, si alguien nos preguntara ¿qué aprendemos?, ella reconoció en su tiempo que tenía un Dios, y María en su tiempo reconoció que tenía un ¿qué? Un Salvador. Diga amén. Pasamos a la siguiente. Son cosas bonitas, ¿no lo cree? Así que María reconoció que tenía un Dios, pero también María reconoció que tenía ¿qué? Ayúdeme. Un Salvador. Muy bien. La vida de María fue
fue como de telenovela. No me voy a meter en el tema de que la quiso dejar José, sino voy a hablarte del tema cuando el Señor Jesús nace y ella pues pasa muchas luchas. Usted sabe que a punto de nacer no había un lugar específico para que la pudieran recibir. Y cuando hablamos de un lugar específico como tal, estamos hablando de un lugar que la familia pudiera otorgarles. El tiempo pasa y hay señales muy especiales que no cualquier mujer ve, y no porque las vio o porque se lo contaron se sintió más. Hay una parte donde dice que cuando el niño nace y está envuelto en pañales, en un establo, en un lugar humilde en Belén, los ángeles se le revelan a un grupo de pastores humildes. No se le reveló al rey, no se le reveló a los escribas, ni a los fariseos, ni a la gente que tenía la capacidad, ni que estudiaba la Torá. Se le reveló a personas que cuidaban animalitos, que olían a estiércol. Y estos ángeles no solamente se revelaron, sino que les dijeron que fueran a Belén, porque ahí encontrarían al Salvador. Y presenciaron un coro de ángeles. Tampoco te voy a dar la cita, pero sabes, hay una cosa. Ellos corrieron, dejaron lo que estaban haciendo y fueron a ver qué estaba pasando en Belén. Y cuando llegaron a la casa se sorprendieron porque vieron a María, vieron al niño, y ellos comenzaron a contar cada una de esas historias. Eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, donde estamos, capítulo 2, versículo 11. Y estas son las palabras que los ángeles le dijeron a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas. Fíjate, hasta ahí. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron ¿a quién? A María y a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí viene algo muy especial. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Jamás María dijo: a ver, soy la madre de Jesús, el Hijo de Dios, hínquense y traigan ofrenda. Solamente escuchaba lo que los pastores decían, que ese nuevo ser que había nacido era el Salvador. Ella no dijo: yo soy la salvadora, yo soy la redentora, yo soy corredentora. Ella guardó silencio porque comprendía que las palabras que esa gente humilde estaban diciendo eran verdad. Ella no cambió la historia, guardó silencio para que la historia siguiera. En Belén nacería un Salvador. Ella no dijo: soy salvadora. Ella dijo: silencio, escuchen el mensaje que estas personas oyeron. No solamente eso, la Biblia dice que tiempo después le visitaron gente que estaba en otras naciones, y que estas personas mal llamadas magos, yo le llamaría gente que estudiaba, gente que posiblemente en Mesopotamia estudió la Torá, gente que posiblemente en alguna región de Oriente estaba escudriñando la palabra. Dice que vieron una señal en el cielo y que esa señal los llevaría a donde estaba el pequeño que era el Salvador. ¿Sabes?
eventos sobrenaturales vio María. Eventos sobrenaturales contempló María. Pero mientras los magos, sabios, eruditos traían los presentes, ella dejó que los presentes se los dieran a Jesús, porque ella reconoció que el Señor y Salvador era Jesús. Así que ella no intervino, sino la enseñanza que nos está dando y que le da al pueblo y que le da el mensaje a los amigos que nos están escuchando, es que ella nos dejó una enseñanza: rendirle honra y adoración a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 2 versículo 9 y versículo 11 nos habla acerca de esto. No lo vamos a leer, pero fíjate, aquí está algo muy hermoso y muy bonito. María escuchó el mensaje de los pastores de lo que habían visto. Pudo haber dicho, pues así como le vienen a dar honra, denme a mí una poquita. No, así como vienen los eruditos, así como vienen los sabios a traer regalos, denme a mí. No, tanto a unos como a otros, ella comprendió que la honra y la adoración eran exclusivamente ¿a quién? A Jesús. Diga, María reconoció que la adoración es exclusivamente a Jesús. Qué tremendo, ¿no? La que sigue. Esta parte te va a gustar mucho. Y a muchos les gusta porque se justifican diciendo, si el Señor Jesús convirtió el agua en vino, yo me puedo tomar 2 copitas. Espero prepararte un estudio que ya lo tengo, pero lo pueda compartir en 8, en 15 días, que tiene que ver con el agua convertida en vino. Y que no tiene nada que ver con el licor, no tiene nada que ver con una bebida embriagante, sino tiene que ver con la paz y el gozo que solamente proviene de Dios. Pero regresando al tema, hay una parte muy importante que dice que es una de las primeras manifestaciones que el Señor Jesús hace en su ministerio. Estaba formando discípulos, estaba predicando, pero todavía no había hecho algo sobrenatural ante los ojos de las personas. La Biblia dice que lo invitaron a una fiesta en Caná y que acompañó a su mamá y que los discípulos, ya ve que un mexicano invita a otro, pues un judío invita a 10 o a 12. Lo mismo pasó. La fiesta estaba muy bonita, estaba muy padre, pero se entiende que eran como los mexicanos, le entraban al chupe pero sabroso. Y antes de que fuera mitad de la fiesta, el vino se acabó. Aquí hay una gran enseñanza. Y la enseñanza es que María se entera, se da cuenta de que el vino se acabó. Y en una fiesta donde no hay bebida y donde no hay comida, es donde la pobreza está presente. Y María le va y le cuenta y le dice a Jesús, ¿sabes? Se les acabó el vino. Y Jesús le dice, pues, ¿yo qué quieres que haga? Todavía no ha llegado mi tiempo. Pero aquí podemos ver algo. María sabía que este hombre al que ella había cuidado, este hombre al que había olvidado cuando tenía 12 años y pensó que iba en la caravana, este hombre que ahora ya tenía 30 años y que tenía barba y que era bien parecido, no solamente era su hijo, sino era su Salvador. Y tanto es así que ella no dice, traigan agua, traigan cántaros, sino ella dice, hagan lo que Él les diga. Vamos a ver qué dice el libro de Juan capítulo 2. Versículo 5. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servía, haced todo lo que os dijere.
hoy, amigos presentes y los que nos ven a través de las redes, Jesús no dijo volteen a verme, María no dijo volteen a verme a mí. María fue muy clara y ese es el gran ejemplo que nos da. María, la madre del Señor Jesús, dijo: haced todo lo que os Jesús dijere. Haced todo lo que os Jesús dijere. No dijo María: hagan lo que yo digo, voltéenme a ver a mí. María dijo: vean a Jesús, sigan a Jesús, hagan su voluntad. Y aquí hay una enseñanza hermosa. Por eso el ejemplo de María es un ejemplo completo, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de esperanza. ¿Por qué? Porque ella, siendo su madre terrenal, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está gustando? Debería de tomar nota para cuando le digan: ¿ustedes no hablan de María? ¿Sí? ¿Quieres escuchar lo que decía María de Jesús? Te va a volar la cabeza. La que sigue. En una ocasión estaba Jesús predicando y hablaba acerca de las personas que tienen posesión demoníaca y no hay un arrepentimiento genuino. Y el Señor estaba en esa conferencia donde decía: si una casa es limpia, o si una persona ha sido liberada, pero vuelve a caer en su debilidad, trabajándolo en términos actuales, si una persona tiene demonios y viene el Señor y la libera, pero ella sigue coqueteando con el pecado, en lugar de tener 7, vendrá a tener el doble, el triple, el cuádruple. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Y mientras el Señor predicaba esa gran verdad que hablaba acerca del arrepentimiento y de la liberación, una mujer se levanta y le dice: bendito el vientre que te concibió y los senos que te amamantaron. Es decir, esta mujer estaba diciendo que era una bendita, que había que reconocer su grandeza. Pero Jesús le contestó: mayor es el que sigue mi palabra. Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas capítulo 11, versículo 27. ¿Está conmigo? Mientras él decía estas cosas, refiriéndose al espíritu inmundo, a toda esa cuestión de liberación, una mujer entre la multitud le levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba diciendo? Bendita María, bendita porque tú naciste en su vientre, bendita esta santa mujer porque te dio leche, porque te amamantó. Bendita, bendita, bendita. Y voltea a Jesús y no le dice: sí, bendíganla, síganla, véanla, levanten sus manos, ríndanse a ella. Sino vea con qué autoridad y amor contesta el Señor Jesús. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, para él fue más importante no la mujer, sino los que guardan y siguen su palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, él en ningún momento dijo: volteen a ver a María. Y María en ningún momento dijo: luces y reflectores hacia mí. María en todo tiempo siempre estuvo diciendo: Jesús es Salvador, seguidlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ella siempre en todo tiempo estuvo diciendo esto. ¿Cómo lo ve? ¿Interesante? Y hay otra parte donde dice que él estaba predicando y que de repente
María y sus hermanos querían saludarlo y algunos de sus discípulos le dijeron: Maestro, tu madre y tus hermanos, tu familia se quieren acercar a ti. ¿Y sabe él qué respondió? Mi madre y mis hermanos y mi familia son todos aquellos que hacen mi voluntad. Y aquí podemos ver que María reconoció que había un Dios superior a ella y que ella solamente fue un instrumento en sus manos. Diga conmigo: María reconoció que solo fue un instrumento en las manos de Dios. Solamente fue eso. Segunda, María reconoció que había un Dios superior y que había un Salvador. Ella le quedó muy claro: Jehová de los ejércitos era su Dios y Jesús su Salvador. A María le quedó muy claro que si a alguien tenían que seguir, no era a ella, sino tenían que seguir ¿a quién? A Jesús. Y Jesús fue muy claro, sumamente claro. Si alguien tiene que ser bendito, es aquel que sigue su palabra. Familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de atar